Hola, hoy es un día especial para todo el mundo. Hoy es 29 de septiembre del año 2020. Es Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón desde hace varios años ha establecido esta fecha como fecha importante para celebrar el Día del Corazón, para recordarnos que tenemos un corazón que cuidar. Tenemos un compromiso grande con el corazón, ya que la mayor parte de las enfermedades de los adultos se producen en ese órgano. Y ese órgano también es el responsable de la mayor cantidad de muertes en todo el mundo. Aproximadamente unos 18 millones de personas fallecen cada año a consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Esto ocurre en países con economías en desarrollo y países también con economías desarrolladas. Es decir, las enfermedades cardiovasculares no hacen distinción de raza, de credo religioso, político ni de economía. El problema en la enfermedad cardiovascular es enorme y sigue siendo, a nivel de salud pública mundial, uno de los principales retos a mejorar y a desarrollar en los siguientes años. La Clínica Cardiológica del Valle entonces quiere compartir con ustedes esta ceremonia importante mundial de cuidar el corazón con algunos tips. Fundamentalmente van a ser tips que les van a permitir a algunos de ustedes enfrentar mejor la amenaza del riesgo de una enfermedad cardiovascular. Estos tips tienen que ver con cómo un adulto debe cuidar su corazón. Pero vale la pena entonces hacernos una pregunta. ¿Por qué debo cuidar mi corazón? Tenemos muchos órganos, tenemos cerebro, hígado, riñones, etcétera. Pero ¿por qué particularmente debemos tomar un énfasis particular para cuidar el corazón? Esta es una pregunta que nos hacemos día a día y que no tiene una sola respuesta. Pero algunas de estas respuestas pueden ser el hecho de que hasta el 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. A diferencia de otras causas de fallecimiento, las enfermedades cardíacas se relacionan con estilos de vida, con formas como nosotros nos comportamos diariamente, con la manera que nosotros nos alimentamos, con la forma que nosotros tenemos actividad física, con la forma como nosotros vivimos nuestro proyecto de vida. Todo esto está íntimamente ligado a la aparición de enfermedad cardiovascular y modificando de manera positiva estos distintos factores de riesgo, es posible reducir sensiblemente las muertes, sobre todo las muertes prematuras que pueden ocurrir en personas que tienen aún muchos años todavía para dedicar a la actividad laboral y a su familia. Pero también hay otros beneficios. Cuando cuidamos el corazón, el cuidado del corazón trae consigo consecuencias positivas, como es la de reducir también algunas enfermedades cerebrovasculares. Y no solo nos referimos al accidente cerebrovascular, sino también a enfermedades cerebrales de tipo degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia senil, la demencia multiinfarto e incluso la enfermedad de Parkinson. Es posible también, y ya está muy documentado, que cuando se hace un programa de cuidado para el corazón, este programa, como incluye alimentación saludable, ejercicio, reducción a la exposición de sustancias tóxicas, trae también como consecuencia evadir algunos tipos de cáncer, en forma tal que usted cuide el corazón, pero ese método de cuidar el corazón le va a servir para también reducir las enfermedades cerebrales y algunos tipos de cáncer. Y por último, bueno, también es bíblico de que debemos cuidar el corazón. En Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lindo esta cita de Proverbios y más aún interesante porque en la época en que se escribió se desconocía que la sangre era fundamental para mantener la vida. Es decir, se desconocía que el corazón bombeaba un líquido fundamental para la vida.
Entonces, el 29 de septiembre ha sido adoptado como el Día Mundial del Corazón, con el compromiso de estimular a la población en general a cuidar su propio corazón. ¿Y cómo podemos cuidar el corazón? ¿Cuál es el método? ¿Debemos ir necesariamente a un médico especialista en corazón para tener un programa de autocuido? ¿O hay algunas reglas generales que se pueden seguir que nos puedan permitir el cuidado del corazón aún desde la casa, aún desde el hogar, sin necesidad de acudir a especialistas? Bien, el cuidado del corazón descansa en 4 pilares fundamentales. Vamos a considerar que el cuidado del corazón es como una mesa que va a tener 4 pilares. Estos 4 pilares van a ser la dieta, por una parte, el ejercicio, por otro lado, un concepto que es el vivir bien, que lo voy a pasar a explicar en unos momentos, y también la parte médica. Fíjense que cuidar el corazón no es un tema exclusivamente de la medicina. No tiene que ver necesariamente con pastillas o con médicos. No es lo único. Debemos incorporar esos otros pilares en forma fundamental. Y esos pilares los podemos ir construyendo nosotros día a día y no necesariamente lo vamos a hacer hasta que vayamos a la visita con el médico especialista. ¿Qué son estos 4 pilares? ¿Cómo podemos nosotros construir estos 4 pilares del cuidado del corazón? El primer pilar es la dieta. La dieta puede ser la diferencia entre vivir pocos años o vivir muchos años para muchas personas. La dieta en general, la mayor parte de las culturas han desarrollado a través de cientos o miles de años una manera particular de alimentarse que ha sido seleccionada fruto de muchos años de ensayo, probando distintos cultivos, probando diferentes efectos de estos productos sobre la salud humana. Es así que, por ejemplo, la cultura asiática, los chinos, por ejemplo, tienen una alimentación fundamentalmente saludable. La alimentación china, basada en grandes cantidades de hoja, en muy poca grasa saturada, es un modelo de alimentación cardiosaludable. La alimentación mediterránea igual, es muy conocida la dieta mediterránea en la cual el consumo de pescado, vino, el consumo de frutos secos, semillas, granos, muy poca también carne, constituye un modelo a nivel internacional de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Pero nosotros también en América Latina tenemos la dieta mesoamericana. La dieta mesoamericana fundamental que incluye frijoles, que incluye chía, que incluye aguacate, que incluye cacao, está dotada de una gran cantidad de productos que son perfectamente saludables y cardioprotectores. Lo que ha ocurrido es que en las diferentes culturas ha existido momentos de perversión de la cultura original culinaria y se han venido adoptando estilos desfavorables. Señalamos algunos de esos estilos y de algunas consecuencias. Generalmente somos consumidores de proteínas, grasas y carbohidratos. A veces el orden, el volumen, el porcentaje en que se va a representar cada uno de estos componentes es lo que hace la diferencia en cuanto a una dieta sana o una dieta no sana, pero también la manera como elaboramos estos alimentos. Un componente importante de la salud cardiovascular es los aceites y las frituras. Los aceites pueden ser muy saludables, pero se pueden convertir también en un factor que genere aterogénesis, es decir, placas de grasas dentro de las arterias del corazón y dentro de las arterias del cerebro. Por eso debemos conocer un poco sobre qué aceites y cómo utilizarlos en el día a día. Sin lugar a duda, el aceite de oliva virgen extra es un producto ideal, sobre todo para utilizar de manera cruda. Es un aceite que tiene unas características organolépticas extraordinarias, una acidez por debajo de 0.8
y es el aceite que cuenta con mayor cantidad de estudios sobre las cualidades cardiosaludables. Está considerado el mejor aceite para cualquier tipo de uso gastronómico, pero en particular para utilizarlo sin calentar, sin frituras. Aquí podemos ver en esta tabla los diferentes tipos de aceite, porque hay que saber que existe el aceite de oliva virgen extra, que le vamos a llamar AOVE. En realidad el aceite de oliva virgen extra es un zumo de la aceituna, es un jugo natural del prensado, el primer prensado de la aceituna nos va a producir este tipo de aceite. Tenemos en segundo lugar el aceite de oliva virgen, el cual va a ser considerado un aceite de gran calidad también, fruto de la prensión de la aceituna, de una segunda prensión de la masa de aceituna y también de la adición de aceite de oliva virgen extra. Los beneficios claramente los mejores son para el aceite de oliva virgen extra. Si no lo dispone, pues bueno, puede utilizar aceite de oliva virgen. No así los aceites refinados que dicen, por ejemplo, aceite de oliva. El frasco que dice aceite de oliva ya lo que contiene es un producto muy evolucionado, donde ya no es un producto meramente natural, no es un zumo, sino un producto refinado del aceite de la masa de aceituna. Y luego tenemos el aceite de orujo de oliva, que es considerado el aceite edible, es decir, que se puede consumir de menor calidad en cuanto al grupo de los aceites de tipo de oliva. Tenemos otro aceite que es el aceite lampante, que no debería ser utilizado para consumo humano, pero que ocasionalmente vamos a verlo también en algún supermercado. Entonces, el mejor aceite para consumo de tipo saludable, cardiosaludable, es el aceite de oliva virgen extra, pero en la práctica vamos a encontrar una gran cantidad de aceites. Vamos a encontrar muchos aceites de tipo vegetal, como son aceites de maíz, aceites de algodón, aceites de canola, etcétera. Hay muchos aceites. Hay que tener cuidado que en la práctica común, lo más común que ocurre con estos tipos de aceite es que para conseguir estabilización en el tiempo se les agrega aceite de palma. Y el aceite de palma es una grasa saturada que afecta directamente las coronarias porque aumenta la cantidad de placa. Así que la mayor parte de los aceites vegetales de uso común, de venta común, suelen estar adulterados con aceite de palma. El aceite de canola tiene la particularidad de un punto de humeo alto, de manera que se puede emplear con mucha confianza cuando se va a utilizar una fritura en particular, por encima del aceite de oliva incluso. También el aceite de coco es un aceite que ha sido considerado por las culturas asiáticas un aceite de tipo saludable. Ha caído en desgracia desafortunadamente porque algunas sociedades de cardiología occidentales han estado citando el aceite de coco en los últimos años como un aceite poco saludable por la presencia de ácidos grasos de cadena saturada. No obstante, la mayoría de la evidencia científica señala que el aceite de coco pertenece al grupo de los aceites que son saludables para el corazón. Tenemos uno de los aceites de tipo vegetal ordinario, común, frecuente, que es el aceite de girasol, y debido a su contenido de grasas, es un aceite que puede significar una alternativa económica cuando se quiere disponer de un aceite saludable. Es muy importante considerar que independientemente de la calidad del aceite, los volúmenes de aceite deben ser controlados, ya que significan un exceso de calorías en el organismo que también puede redundar en la formación de placas dentro de las coronarias. ¿Qué podemos decir de los lácteos? Los lácteos son de uso diseminado. Existe una gran variedad de lácteos. Hay también mucha contradicción en los estudios sobre los lácteos y la salud cardiovascular. Algunos de estos problemas se deben en parte a la injerencia de la industria láctea, haciendo o promoviendo estudios específicos donde se muestre un gran beneficio
Sabemos que hay productos lácteos que tienen un efecto muy marcado, muy bueno, como el yogur, por ejemplo, en no solamente reducción de la presión arterial, sino en mejora de la flora bacteriana que tenemos a nivel intestinal. El yogur es probablemente uno de los productos más saludables dentro de los lácteos. El tema de los lácteos debe ser cuidadosamente discutido con los pacientes, porque la mayoría de las veces los adultos están habituados a consumir no una sola vez al día, sino varias veces al día productos lácteos. Hay que explicar que una leche entera de 3% representa 8 gramos de grasa y 8 gramos de proteína. En la cantidad de soluto significa 64% de todos los solutos que tiene un litro de leche entera van a ser grasa de origen saturado. De manera que si la persona lo que quiere es reducir el consumo de grasa saturada, definitivamente la leche entera no va a ser considerado un alimento que se deba promocionar. Sí se puede consumir leche descremada, donde la cantidad de grasa es bastante baja y se mantiene el beneficio de las proteínas y sus efectos positivos sobre el cuerpo humano. Esta es la visión de que debemos tener nosotros cuando hablamos de leche. La leche materna es el mejor producto para el niño. La leche de vaca es el mejor producto para el ternero. Ningún mamífero, exceptuando el ser humano, consume leche en la etapa adulta. Y ningún mamífero consume leche de otro mamífero. De aquí viene que sea difícil entender en la cultura occidental actual cómo se ha diseminado tanto el consumo de este producto, que no estamos en contra de que no se consuma, pero sí estamos a favor de que las personas que quieren cuidar su corazón reduzcan o limiten su consumo con el propósito de no ingresar tanta grasa saturada al cuerpo. En cuanto a las carnes, también hay un establecimiento de controversia sobre las carnes rojas. Las carnes rojas están consideradas por la Organización Mundial de la Salud como productos que están en el grupo 2A, es decir, que probablemente causan cáncer. Los que están en el grupo 1 son carnes que ya están procesadas como salchicha, etcétera. Definitivamente pertenecen a un tipo de producto carcinógeno. La carne blanca se suele preferir porque contiene menos grasas saturadas, un poco menos de colesterol y una cantidad incluso superior de proteínas de alto valor biológico cuando se compara con la carne roja. Este es un enfoque de cómo alimentarse adecuadamente si queremos seguir una recomendación universal bien conocida como es la dieta mediterránea. Se debe intentar consumir lo menos frecuente posible las carnes y los dulces. Se deben plantear porciones de pollo, huevo, queso y yogur, más o menos con alguna regularidad en la semana, un poco más los mariscos y pescados, y todos los días vegetales, frutas, granos, legumbres, semillas, frutos secos y aceite de oliva. Igualmente, todos los días estar activo, disfrutar también la comida con otras personas, tomar vino con moderación y consumir agua. Este es un principio de la dieta mediterránea que podemos recomendar para la mayor parte de los adultos que quieren cuidar su corazón. Este es un esquema, vemos que prácticamente el mundo vegetal, todos los productos del mundo vegetal tienden a favorecer la salud cardiovascular. También el consumo de pescados hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que hay dos tipos de pescado, el pescado blanco y el pescado azul. El pescado azul también se conoce como pescado oscuro. El pescado azul es un pescado en el cual hay un contenido alto de ácidos omega 3, que son cardioprotectores que disminuyen la aparición de enfermedades cardíacas. ¿Cuáles son estos pescados azules? Tenemos a disposición la macarela, el salmón, el jurel, dentro de otros, pero también está la sardina, que se puede consumir enlatada y proporciona una buena cantidad de ácidos omega 3.
Disponemos del aguacate, que tiene grasas saludables para el corazón, un gran producto para protección cardiovascular. El cacao, que es una maravilla diseñada prácticamente para proteger el corazón, así como la semilla de chía, con el alto contenido de omega 3, una gran cantidad de proteínas y minerales y una gran cantidad de vitaminas. La chía es, sin lugar a dudas, una de las favoritas en la cardioprotección. Tenemos también las bayas, todas ellas son cardioprotectoras, las blueberry, las cranberry, etcétera, todas ellas, las fresas, todas ellas tienen un proceso de brindar una capacidad antioxidante enorme al corazón, con lo cual nosotros la recomendamos de manera particular en los pacientes que quieren cuidarse. El alcohol con moderación, sobre todo vino tinto. Sin embargo, si no es tomador de alcohol, no recomendamos que comience a tomar vino tinto para protección cardiovascular. El segundo pilar es el ejercicio. Y el ejercicio, bueno, hay una gran cantidad de opciones de ejercicio. Desde los ejercicios con máquinas, los ejercicios en gimnasio, los ejercicios en la casa, etcétera. Cualquier actividad puede ser incorporada. No obstante, recomendamos de manera muy particular la caminata. La caminata es algo sencillo que usted puede realizar en los alrededores de su casa, es relativamente barato, puede ser incluso muy divertido si esto lo suele hacer en la compañía de amistades o su pareja. De manera que caminar al menos 150 minutos a la semana es una recomendación mayor en cardiología para la mayor parte de los pacientes que quieren entrenar su corazón. El paciente que puede hacer actividad física un poco por encima de este nivel, le recomendamos una caminata de al menos 7.500 pasos por día, con lo cual se consigue un estándar de actividad física apropiada para el corazón. Las actividades que son de grupo son más divertidas, tienden a preservar en el tiempo el patrón de conducta del ejercicio y particularmente nosotros las recomendamos también. Un tercer punto es el vivir bien. Vivir bien es un concepto aparentemente subjetivo, no obstante, el vivir bien tiene que ver con la realización plena del individuo, tiene que ver con lo que el individuo proyecta de su vida, el plan propio de vida, el aprovechamiento de ese individuo de los nexos sociales de que dispone, el aprovechamiento de las condiciones que ese individuo tiene para poder expandirse y desarrollarse como persona. Eso significa, de alguna manera, por ejemplo, tomar vacaciones. Eso significa interactuar con los amigos, interactuar con la familia. Puede significar tomar una siesta después del almuerzo en forma regular. Eso es un estándar alto de vida, es un vivir muy bien. También puede ser que el vivir bien se relacione a crear algún hábito, algún hobby, fotografía, pintura, juegos, música, lectura, etcétera. O viajes. También pueden incluirse los viajes. Viajar puede ser una manera de vivir bien. Entonces, planear la vida en función de trabajar para tener acceso a una posibilidad económica de hacer viajes es una manera de vivir bien. Y es importante porque muchos pacientes pasan la mayor parte de su tiempo enfrascados en el trabajo y olvidan este aspecto fundamental. La vida es un viaje corto, hay que disfrutarlo, no hay que volver a ver solamente hacia la ventana o hacia atrás, hay que ver hacia adelante y hay que disfrutar la compañía de las personas que pueden estar con nosotros. El último punto es la medicina. Fíjense qué interesante que no es el cuidado del corazón un punto que sea dependiente exclusivamente de médicos o de pastillas. Aquí es donde nosotros podemos intervenir. ¿Y cómo podemos intervenir? Bueno, podemos intervenir a través de exámenes periódicos que recomendamos desde los 20 años, hacer examen de colesterol, hacer examen de glucosa. Esos laboratorios que periódicamente se pueden hacer nos ayudan a detectar tempranamente compromisos
metabólicos a nivel del riñón, etcétera, que nos van a permitir enfocar una terapia específica en los pacientes. Es importante que los adultos, una vez al año, se realicen una serie de exámenes, un perfil general que va a depender incluso del sexo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, casi siempre hay que agregar algunos marcadores tumorales de próstata, por ejemplo, y en las mujeres algunos marcadores tumorales de patologías oncológicas típicas de la mujer o propias de la mujer, como la ginecológica. El chequeo de la presión arterial es una revisión extraordinariamente barata, pero es muy útil realizarla, ya que la mitad de los pacientes que tienen hipertensión arterial están sin hacer un diagnóstico porque no se han tomado la presión arterial. De manera que en el año, al menos un par de veces, registrarse la presión arterial es sumamente útil, sobre todo en los pacientes adultos que están sintiendo de repente que comienzan a experimentar dolores de cabeza, mareos o bien dolores de pecho. Estos pacientes pueden estar debutando con hipertensión arterial y el diagnóstico es sumamente sencillo al tomar la presión arterial. ¿Cómo debemos tomar la presión arterial? Esta recomendación es una recomendación universal que se ha hecho para que se estandarice la manera como los pacientes se toman la presión arterial. Los pacientes deben estar en reposo unos 5 minutos, preferiblemente en una silla en la cual descanse la espalda, en un respaldo, y el brazo en el que se van a tomar la presión esté también en un respaldo. Es ideal bien una oficina o bien el comedor. Se tiene que usar un manómetro 3 centímetros por arriba del pliegue del codo. Pueden utilizarse aparatos de tipo digital que hoy en día tienen una calibración muy buena. El paciente tiene que estar sentado sin cruzar las piernas. El solo hecho de cruzar las piernas puede aumentar la presión arterial unos 15 milímetros de mercurio. Debe haber una vejiga vacía, ya que puede aumentar 10 milímetros de mercurio la vejiga vacía. Se tiene que colocar el manguito en el brazo desnudo, no sobre la tela, y se debe proceder a realizar 3 mediciones. La primera medición se tiene que eliminar. Luego, un minuto después se hace la segunda y un minuto después la tercera. La presión arterial en casa va a ser el promedio de la segunda y la tercera presión arterial que se mida. Y eso es lo que nos va a servir de referencia para establecer comparaciones en lo sucesivo, bien con la medicación que el paciente reciba o bien en la evolución que él haga de su presión arterial. Un tema sobre aspirina que ha sido siempre rebatido: la gente con frecuencia toma aspirina con la idea de prevenir un infarto. Pero a veces la persona que está tomando aspirina para prevenir un infarto no hace un cambio en sus hábitos dietéticos ni está haciendo ejercicio. Entonces, es un sinsentido. El utilizar aspirina cuando no se ha tenido un infarto está limitado a muy pocos pacientes. Realmente, nosotros llamamos al uso de aspirina cuando no ha habido un evento mayor como infarto o revascularización, bien por bypass o stent. Si el paciente no ha tenido esto, el uso de aspirina se va a llamar prevención primaria. En prevención primaria, la aspirina efectivamente reduce los infartos del miocardio, pero causa una mortalidad mayor por sangrados de tubo digestivo y sangrados cerebrales. De manera que usted no puede tomarse una aspirina si no es bajo la orientación médica, determinando que usted tiene un factor de riesgo muy alto para enfermedad coronaria. Los ácidos omega 3 también son populares, muy populares en los últimos años, y esto data de que se consideró en algún momento que su déficit podía jugar un rol en la aparición de enfermedad coronaria. Hoy en día realmente son muy pocos los pacientes que deben recibir ácido omega 3, puesto que está considerado su uso en pacientes que no consumen pescado, en pacientes que no consumen semillas, particularmente nueces, almendras, chía, linaza, etc. En la mayoría de los casos no es necesario la suplementación con omega 3 y a veces incluso nos da un problema porque el paciente tiene la sensación
que es una medicación más que le estamos agregando. De manera que no es necesario tomar omega 3 si usted es capaz de comer 2 veces a la semana pescado. Uno de los exámenes más populares en cardiología es el electrocardiograma. Hay que dejar claro que el electrocardiograma es un estudio sencillo, que da mucha información, pero que también tiene sus detalles. Por ejemplo, un paciente puede tener un electrocardiograma normal y tener una gran enfermedad cardíaca. Es importante que sepan esto porque a veces los pacientes se autoprescriben un electrocardiograma como si es el método ideal para evaluar la función de su corazón. El electrocardiograma se realiza en reposo, es un estudio muy, pero muy rápido de hacer y puede ayudarnos mucho, sobre todo en algunas arritmias cardíacas, o también nos puede ayudar mucho para localizar infartos del miocardio y para determinar si hay o no crecimiento de las cámaras cardíacas, dentro de otros factores. Tiene otras utilidades, pero digamos que son los escenarios más comunes en los que nosotros enviamos el electrocardiograma. Todo paciente adulto, todo paciente que visita al cardiólogo debe realizarse un electrocardiograma con el fin de contribuir a la información cardiovascular. Pero, ojo, un electrocardiograma normal no quiere decir que necesariamente el corazón esté funcionando adecuadamente. El ecocardiograma es otro tipo de estudio, ya es un estudio ya más complejo, un estudio visual, ya un estudio ultrasonográfico que permite ver el tamaño del corazón, el tamaño de las cámaras, el funcionamiento de las válvulas, los flujos, las presiones, la movilidad del corazón, etc. Con eso nosotros podemos establecer y acercarnos un poco más a un diagnóstico de enfermedad orgánica o estructural del corazón. Un paciente puede hacerse un electrocardiograma que es normal, pero en el ecocardiograma puede mostrar alteraciones en cuanto a la función sistólica, por ejemplo, la contracción o la relajación, porque son exámenes complementarios. No, uno de ellos no excluye al otro, sino que se complementan. Usamos la prueba de esfuerzo en la cual ponemos a caminar a los pacientes en una banda sin fin, monitorizamos durante el esfuerzo el electrocardiograma y el cuadro clínico del paciente y la presión arterial. Esta prueba es útil porque permite saber si el paciente tiene enfermedad coronaria o no tiene enfermedad coronaria, pero tiene una sensibilidad que puede variar en dependencia del lugar donde se hace la prueba de esfuerzo, alrededor de un 80% de sensibilidad. Eso quiere decir que habrá un 20% de pacientes con pruebas de esfuerzo que son reportadas normales, pero que pueden tener todavía enfermedad coronaria importante. El MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un examen complementario para nosotros conocer el efecto de los medicamentos en los pacientes hipertensos, pero también para hacer diagnóstico de hipertensión arterial en algunos pacientes donde no está muy claro si existe o no hipertensión arterial. Por ejemplo, hay pacientes que llegan a la consulta y durante el momento que están en la consulta en la oficina, la presión arterial está elevada, pero estos pacientes no tienen ninguna huella de daño en órgano blanco. En su casa manejan presiones arteriales normales. Cuando le realizamos un mapa, encontramos que la presión en ambulatorio en 24 horas es normal. Entonces, estos pacientes van a caer en el grupo de pacientes que llamamos hipertensos de bata blanca, que en realidad no son hipertensos como tal y no van a requerir medicación. También hay pacientes que pueden tener presiones arteriales en la oficina normales, pero en la calle y en su casa van a tener presiones elevadas. Este es un grupo que le llamamos hipertensos enmascarados y el mapa nos ayuda a desenmascarar este tipo de pacientes que sí necesitan tratamiento para la hipertensión arterial. El holter de ritmo es otra herramienta que usamos los cardiólogos cuando los pacientes se quejan de palpitaciones. Nos permite saber si hay trastornos en los cuales la frecuencia cardíaca baja, es decir, bradicardia, o la frecuencia cardíaca está elevada, es decir, taquicardia. Pero también nos permite conocer si hay latidos anormales y nos permite originalmente también saber en algunos pacientes si hay o no compromiso a nivel coronario. El holter de ritmo, igual que el mapa, son estudios de 24 horas ambulatorios. El paciente se lleva los dispositivos a su casa y con la información se descarga en una computadora y se puede analizar con sumo detalle todo el trayecto del corazón durante 24 horas.
La prueba de mesa basculante es otra prueba que usamos en cardiología. Esa prueba nos permite, sobre todo, estudiar a los pacientes que tienen síncope para saber la naturaleza del síncope. Es una prueba no invasiva. El paciente es colocado en una mesa que luego se inclina a 70 grados y bien sin medicamento y en otro momento con medicamento, se reta el sistema cardiovascular del enfermo para determinar la causa de síncope. Es un estudio también de naturaleza no invasiva. Es lo que queríamos compartir con todos ustedes en una celebración del Día Mundial del Corazón. Estamos nosotros en la Clínica Cardiológica del Valle. Queremos decirle a todos nuestros pacientes que estamos felices, encantados de tenerlo hoy con nosotros acá. Y queremos también decirles de que se puede modificar mucho la evolución de la enfermedad cardiovascular siempre y cuando se proceda a realizar un enfoque holístico, cambiando la dieta, cambiando el nivel de actividad física, cambiando también el estilo de vida, la manera de vivir la vida y asistiendo a consultas médicas especializadas y realizándose los exámenes pertinentes. Soy el doctor Daniel Meneses, cardiólogo intervencionista, director de la Clínica Cardiológica del Valle, y les envío un gran abrazo en este Día Mundial del Corazón. Muchas gracias.